¿Qué y cómo se hace? Es presentado por Diesa Sociedad Anónima para su Volkswagen Tiguan, Empire Company S.A. para su edificio Imperio 1. ¿Qué tal, amigos? Un placer estar de vuelta con ustedes aquí en ¿Qué y cómo se hace? Por Red Guaraní, el canal de la familia. Hoy estamos aquí en la empresa Itarendí Sociedad Anónima, una empresa paraguaya que se dedica a la fabricación de electrodos en general, tanto a nivel nacional como para el mercado internacional. A la vez de alambres crudos, alambres recocidos, todos para su utilización en la construcción. Vamos a conocer hoy el proceso de fabricación de dos de ellos, de los electrodos y de los alambres recocidos en esta empresa nacional con vasta trayectoria. Así que iniciamos de esta manera el programa de hoy. Bueno, Itarendí comenzó sus operaciones de producción y venta en 1982. Comenzamos con la producción de electrodos para soldadura eléctrica, que es lo principal que hace la empresa hasta hoy en día. A partir del 82 en adelante fuimos creciendo en los distintos tipos de electrodos que fabricamos hasta, bueno, llegamos a cubrir una porción bastante importante del mercado nacional, que en ese entonces estaba ocupado por productos exclusivamente de importación. En 1992 a 94 iniciamos nuestras exportaciones a mercados regionales como Argentina y Brasil. Y recientemente tenemos la incorporación de nuevos productos a nuestra gama de electrodos, que es el alambre cobreado para soldadura eléctrica, y también tenemos alambres recocidos y alambre moscado para la construcción en general. El material de aportación que se usa en el proceso soldadura manual de arco se conoce como electrodo y consiste en una varilla metálica, generalmente acero, con un revestimiento concéntrico de flux, extruido y seco. La fabricación de electrodos se realiza en dos líneas en paralelo: varilla o alma y recubrimiento. La materia prima para la fabricación de la varilla es el alambrón de 5,5 milímetros de diámetro, que la siderurgia suministra en rollos o bobinas de aproximadamente 1.500 kilos. Bueno, nosotros comenzamos la producción a partir de alambrón de acero de diámetro 5,5 milímetros en acero SAE 1005. Necesitamos un acero de bajo contenido de carbono para que no aporte en exceso carbono al electrodo y por ende al metal de soldadura. Entonces ese acero SAE 1005 solo lo podemos conseguir de importación. Actualmente estamos trayendo acero de Argentina a un promedio de 81 toneladas al mes. Al ser la fabricación de electrodos un proceso continuo, los extremos de cada bobina se empalman por resistencia eléctrica, eliminando las rebabas de la soldadura con muela de esmeril. El alambrón pasa a una rebanadora protegida por una campana metálica en donde se retuerce y desprende el óxido adherido en el tren de laminado en caliente. A esta etapa se le denomina decapado mecánico. Bueno, ahora estamos viendo el decapado mecánico. Al recibir el alambrón, por su proceso mismo de fabricación, este viene con una película de óxido que se llama laminillo. Ese laminillo hay que eliminarlo y para eso se utiliza el decapado mecánico. Vemos como el óxido se desprende del alambrón por torsiones sucesivas en dos ejes distintos. Seguidamente, el alambrón pasa a las cajas de trefilado, donde tiene lugar una reducción progresiva de diámetro hasta alcanzar el deseado, utilizando sustancias lubricantes para facilitar la operación y evitar un endurecimiento del alambre que lo haga quebradizo.
La trefilación es el proceso por el cual el alambrón es estirado en pasadas sucesivas por trefilas para obtener los diámetros deseados. Ahora, esta deformación es una deformación muy difícil de hacer, ¿verdad? El polvito gris que vemos, ¿cuál es? ¿Qué es eso? Sí, exactamente. Ese polvo es un jabón especial que se utiliza como lubricante. El alambrón, al ingresar para ingresar a la trefila, tiene que estar lubricado superficialmente, porque esa trefila lo va a disminuir en su sección en un 25%. Tiene un alto rozamiento y un alto calentamiento. Con cada pasada sucesiva, ese alambrón se va convirtiendo en alambre cada vez más fino, hasta obtener el diámetro deseado para la producción del electrodo. Ahora, eso previo al trabajo, hay que hacer una especie de enhebrado, ¿no es cierto? Sí, cada vez que se cambia de rollo o que hay un corte en el alambre, hay que, si se puede, no hacer el enhebrado, agarrar el corte antes de que entre a la máquina y soldarlo. Pero si no hay caso, hay que volver a enhebrar el alambre en cada una de las trefilas. Es bastante difícil. Como fase final de este proceso, ¿qué es lo que se hace aquí en el último rotor acá? Bueno, el último paso nos entrega un alambre crudo, que a partir de este punto podemos utilizar el alambre para producción de electrodos, para venderlo como alambre recocido, para hacer alambres cobreados para la soldadura. O sea, este es un punto de bifurcación de nuestro proceso. A partir de una materia prima en común, que es el alambrón, acá se divide según el proceso que va a seguir. Acá en esta última pasada el operario va acumulando aproximadamente 280 kilogramos de alambre, que son separados para su almacenamiento intermedio. Se retira de la última pasada con un pequeño guinche y se empaqueta con una atadura provisoria. Esto desde aquí ya entonces se distribuye al área donde se lo va a utilizar. Sí, exactamente. Acá pasa a la parte de electrodo o a la parte de alambre recocido, o si es del material específico para alambre cobreado, a esa parte. Este bloque es presentado por Moler y Llantas. Bueno, estamos ante la segunda máquina trefiladora, ¿no es así, Carlos? Sí, esta es una trefiladora fina que recibe el alambre que ya fue pasado por la trefiladora gruesa y parte de ese diámetro inferior para llegar a diámetros aún menores. Este alambre se utiliza para la producción de electrodos de diámetros menores, como unos 6 o 2 milímetros, y también, bueno, para alambres más finos. Esta es una máquina un tanto más moderna que la anterior, ¿no? Sí, es un poco más moderna, tiene una regulación especial, va variando la velocidad de cada tambor según el diámetro al que va pasando. No tiene acumulación de alambre como sí tenía la otra máquina, pero tiene un trabajo muy continuo. Esta trefiladora, entonces, ¿cuál es el grosor que se obtiene? Esta trefiladora está trabajando actualmente hasta 2 milímetros. A continuación, se procede a enderezar y cortar la varilla. Bueno, una vez que el alambre llega hasta el diámetro deseado para el alma del electrodo, es alimentado a esta máquina. Esta máquina realiza una torsión a altas velocidades del alambre. Esa torsión hace que la varilla salga recta del otro lado y con una mayor rigidez. Luego avanza y acá tenemos una cuchilla que lo va cortando cada 35 centímetros, que es la longitud de la varilla del electrodo. Entonces acá tenemos como producto intermedio varillas
de 35 centímetros de longitud del diámetro deseado del alma del electrodo. Y a partir de aquí, entonces, ¿dónde va esto? ¿Pasa a la...? Y esto se alimenta a la prensa extrusora, donde se recubre con el revestimiento al electrodo. Para la fabricación del revestimiento se suelen utilizar hasta 40 minerales y sustancias distintas, como arena de circonio, rutilo, celulosa, caolín, polvo de hierro, fesi, feti, fen, etc. Se realiza un análisis individualizado de la calidad y composición de estos productos. Los electrodos se clasifican principalmente en 3 tipos, ¿verdad? Que son el rutílico, celulósico y básico. Pero como hay muchos más tipos que esos 3 en realidad, nosotros producimos 30 tipos distintos de electrodos y cada tipo de electrodo tiene componentes distintos que le agregan características especiales. Tenemos materia prima común para muchos tipos como la arena de rutilo, que tenemos por ahí atrás, que es de origen sudafricano, que hay en 3 partes del mundo solamente. Sí. Y hay productos muy específicos materia prima muy específica para ciertos productos como ferroaleaciones de titanio o molibdeno, que solo se aplican a algunos productos que requieren características muy especiales. Ahora, de todo esto que estamos viendo aquí, Carlos, ¿cuántos tipos de materia prima son las que se mezclan para obtener un electrodo? Para obtener un electrodo pueden llegar a mezclarse fácilmente 35 o 40 tipos distintos de revestimientos, de polvos para formular revestimiento. Y eso se le agrega al acero, que es el alma del electrodo. La selección, origen y dosificación de cada componente que va a intervenir en la composición del revestimiento es un secreto celosamente guardado por el fabricante. Bueno, acá se almacena en cada uno de estos tachos la materia prima que forma el revestimiento. Según el tipo de electrodo hay una fórmula que tiene que cumplir. Entonces en esta sección se pesan estos polvos según esa fórmula específica para obtener el revestimiento que después se va a poner alrededor del electrodo. Luego, la fórmula se carga en una máquina mezcladora que para aglutinar la mezcla seca y darle consistencia se agrega silicato sódico o silicato potásico. Acá donde llegan todos los minerales que habíamos visto y se meten acá en la mezcladora. Esta mezcladora pasa a una prensa que crea unos cilindros de pasta que son el revestimiento del electrodo. Esos cilindros son alimentados aquí a la prensa extrusora. Por otro lado, se alimentan también las varillas, que son el alma del electrodo. Esta máquina lo que hace es extrudir la pasta alrededor de la varilla. Esa pasta pasa a conformar el revestimiento del electrodo. Lo que sí es la presión, que es monitoreada constantemente y que es específica para cada tipo de electrodo. Bueno, una vez que los electrodos tienen el revestimiento, pasan a esta cinta transportadora. En esta cinta transportadora se realiza, aparte de una inspección visual constante, se les realiza controles de excentricidad, que están acá primero. Luego se limpia una de las puntas del electrodo para realizar la espiga por donde se sujeta posteriormente el electrodo. Del otro lado se le realiza la punta para el arranque del electrodo, que es la que va a tomar contacto con la pieza en la soldadura. También se realiza una pintura en una de las puntas del electrodo para identificarlo como tal y se le pone un sello de identificación también. Bueno, y para la producción nacional cada producto tiene su color distinto, todo codificado. Y aparte, si por ejemplo vamos a exportar a la Argentina, el electrodo común tiene que ir con la punta pintada de azul, porque en el mercado argentino se conoce el común como punta azul.
Concluido el trabajo en la prensa extrusora, los electrodos son cargados en estos carritos que van en varias bandejas. Se dejan a oreo un tiempo determinado según el tipo de electrodo y luego pasan al horno donde se produce un secado más intenso. La temperatura y tiempo en los cuales están en el horno depende de cada tipo de electrodo. Tenemos electrodos como este que es común, que no tiene una secuencia de temperatura muy determinada, o sea, tiene que alcanzar cierta temperatura y estar cierto tiempo. Y tenemos electrodos muy especiales como los de bajo hidrógeno, que tienen que estar a temperaturas muy precisas, para lo cual disponemos de un horno más programable. Bueno, este es el horno programable. Aquí para tipos específicos de electrodos, como te mencioné, el de bajo hidrógeno, se seleccionan curvas específicas de temperatura. Se determina que en tanto tiempo tiene que alcanzar tal temperatura y permanecer ahí por tanto tiempo, luego bajar, o sea, procesos muy específicos de secado que son necesarios para eliminar, en el caso de los electrodos de bajo hidrógeno, toda la humedad que pueda tener el revestimiento del electrodo. Eso es un sistema totalmente computarizado, ¿no? Sí, es un sistema programable, una computarización electrónica, una programación electrónica. Después de salir los electrodos del horno, llegamos hasta aquí donde está el sector de embalaje, ¿no es cierto? Estamos acá en el empaque, que es un procedimiento completamente manual. Se espera que el electrodo alcance una temperatura ambiente para que se lo pueda manejar. Entonces comienza el proceso de empaque. En este caso específico, acá tenemos el empaque de un producto de exportación que tiene requerimientos específicos de nuestro cliente, que vayan en cajitas internas dentro de las cajas más grandes. Se pesa hasta el peso correspondiente de cada caja y luego se lo empaquetan en las cajas más grandes. Esas cajas más grandes posteriormente se las protege con un film termocontraíble y pasan a un horno nuevamente para que esa película se selle y no permita el ingreso de la humedad. Nuestro producto, el electrodo, es un producto muy susceptible a la humedad, entonces hay que protegerlo en todo momento. Este bloque fue presentado por Moleri Llantas. Bueno, vamos a ejemplificar mejor, Carlos, lo que ocurre con el alambre, el alambrón al inicio y el proceso para convertirse en alambres subsiguientemente. Tenemos estas muestras aquí. Si nos explicas entonces qué es lo que va pasando con cada uno de ellos y cómo termina al final. Bueno, acá tenemos en primera instancia el alambrón, que tiene un diámetro de 5,5 milímetros. Ese alambrón, al pasar por la primera trefiladora, puede llegar, como en este ejemplo, hasta un diámetro de 2 milímetros. Eso por estiradas continuas, como ya habíamos visto. Luego pasa a la segunda trefiladora y obtenemos este alambre, que en este caso tiene 1,22 milímetros de diámetro, que es la medida número 18, se la conoce también. Ahora, este alambre tiene la peculiaridad de que es rígido. Para doblarlo no se lo puede deformar con facilidad. Sí. Entonces, si se lo quiere utilizar en la construcción para realizar ataduras y demás, hay que darle un proceso posterior, que es el recocido. Se calienta el alambre hasta 700 grados centígrados y de esa forma pierde su rigidez estructural propia del acero después del trefilado. Y obtenemos este alambre, que es mucho más fácil de doblar. El mismo grosor que el que tenemos acá, ¿verdad? Sí, es exactamente el mismo grosor. Lo único que hizo fue que ahora debido al recocido, su estructura granular es mucho más blanda. Después de obtener el alambre crudo desde la segunda trefiladora, vamos a proceder en este momento al recocido del mismo, ¿no es así, Carlos? Sí, tenemos el alambre en diámetro 1,22 milímetros que se introduce en el horno de recocido para alcanzar una temperatura de arriba de 700 grados centígrados. Eso hace que el alambre, sea más fácil de doblar y de realizar ataduras con él. ¿Cuánto tiempo tiene que estar dentro del horno del alambre? Bueno, según el diámetro de cada alambre está determinado el tiempo que tiene que estar. La temperatura es
constante por de arriba de 700 grados centígrados. Estamos en la salida del horno de recocido. El alambre que se introdujo hace un tiempo ahora ya alcanzó la temperatura máxima y se ha vuelto a enfriar hasta una temperatura de 400 grados centígrados, entonces es retirado del horno. Ya ese alambre luego se deja enfriar hasta temperatura ambiente y en el caso particular de este, que es de medida número 18, es fraccionado en rollos de 1 kilo nuevamente. Agradeciéndole su compañía y esperando que este programa haya sido de su agrado, les invito a acompañarnos en nuestra próxima entrega en 7 días más, aquí en ¿Qué y cómo se hace? Hasta entonces, chao. ¿Qué y cómo se hace? Fue presentado por Pieza Sociedad Anónima para su Volkswagen Tiguan, Empire Company S.A. para su edificio Imperio 1.